Pero en Richmond, Virginia, un asesino buscaba víctimas que tuviesen algo en común. En la mañana del 19 de septiembre de 1987, un hombre ve un auto encendido al lado de la calle. Parecía que el auto fue abandonado. El hombre llama a la policía. Richmond 911, ¿puedo ayudarle? Los telefonistas verifican el número de placa y descubren que pertenecía a una mujer que vivía cerca de donde el auto fue hallado. Pero cuando la policía no pudo localizarla, buscaron a su casera. Se envió un oficial a la residencia. La casera estaba preocupada. Observó que faltaba una ventana y temía que hubiesen robado el lugar. Sin saber qué esperar, el oficial entra cuidadosamente en el apartamento. En la habitación descubre algo terrible. El cadáver de una mujer. Necesito refuerzos. Había sido atada y estrangulada. En minutos, la policía y los técnicos forenses llegan a la escena. La mujer fue identificada como Donna Doyle, de 35 años. No había objetos desaparecidos. El robo no fue el motivo de este homicidio. Los técnicos buscan huellas en la ventana, pensando que el asesino había entrado por allí. Pero no encuentran nada. Y el auto de la víctima, que el asesino pudo haber robado para escapar, no tenía pistas. En la autopsia se determinó que la causa de muerte fue asfixia por ligadura. La herramienta fue hecha con un calcetín, una trenza y la tubería de una aspiradora. Donna Doyle fue estrangulada lentamente. Aunque la víctima estaba vestida, había indicios de que fue agredida sexualmente. Se extrajeron pruebas de violación y algunos cabellos. En ese tiempo, las pruebas de ADN estaban en sus inicios y los investigadores solo podían determinar si alguien tenía sangre tipo O. El detective Ray Williams se encargó del caso. Sabía que la investigación no sería fácil. Trabajé en homicidios por 20 años y después de revisar e investigar la escena, supe que sería un homicidio muy inusual. Era obvio que no nos enfrentamos a un asesino común. A fin de hallar más información, se envían los cabellos encontrados en el cuerpo de Donna Doyle a los expertos forenses de Virginia. Determinan que 2 de los cabellos no pertenecían a la víctima. De acuerdo a su textura y forma transversal, concluyen que venían de un hombre afroamericano. Para los investigadores no era mucho. Para saber más, interrogan a la dueña de una librería local donde trabajaba Donna Doyle. ¿Puedo hacerle unas preguntas? Claro. Bien, El vine día por del asesinato, Donna trabajó su turno de siempre. Sí, escuché hablar de eso. Ese día no ocurrió nada fuera de lo común.
Describió a Donna como una empleada dedicada y agradable, aunque algo tímida. Claro. Después de trabajar, Donna fue a casa. Su jefa no sabía si tenía planes para esa noche. Creía que Donna vivía sola y desconocía si tenía novio. Pasan 2 semanas y los detectives aún no identificaban a un sospechoso ni sus motivos. La investigación en el caso de Donna Doyle no iba a ningún lado. Luego, los telefonistas del 911 reciben una llamada. Había ocurrido otro homicidio. Mientras la policía luchaba por resolver la brutal violación y asesinato de Donna Doyle, reciben la noticia de otro asesinato. La víctima es identificada como la doctora Stephanie Harris, de 32 años, descubierta en el closet de baño por su esposo. La escena estaba a 3 kilómetros del lugar donde Donna Doyle fue asesinada. La víctima estaba atada y un cinturón apretaba su cuello. Había sido abusada sexualmente. Para la policía, la escena fue horriblemente familiar. No había señales de robo y parecía que el asesino entró por una ventana. Pero no hallaron muchas pistas para su identificación. El esposo de la víctima explicó que la encontró cerca de las 2 de la mañana al volver de Maryland, donde estudiaba leyes. No tenía idea de quién podía haberlo hecho. Fue descartado como sospechoso. La policía creía que ambos asesinatos tenían relación. Para confirmarlo, la forense Marcela Fierro procedió a examinar a Stephanie Harris. Halló vasos sanguíneos rotos en los ojos de la víctima, llamados petequias. Al igual que Donna Doyle, Stephanie Harris había sido asfixiada lentamente. Cuando examinamos a las víctimas, había ciertos patrones de heridas en común, y esos patrones indicaban que hubo restricción, que hubo estrangulación y lesiones que ocurrieron en un periodo de tiempo. Fue algo perturbador, ya que era evidencia de tortura. Las similitudes entre los crímenes hacen creer a las autoridades que ambos fueron cometidos por el mismo asesino. Cuando hacemos autopsias, vemos la naturaleza de la persona que cometió los crímenes. Las heridas, las ataduras y las evidencias físicas fueron muertes muy crueles y que fueron cometidas por alguien que las disfrutaba. La evidencia biológica de Stephanie Harris fue enviada a los especialistas forenses. Un análisis reveló que esas muestras y las de Donna Doyle tenían el mismo tipo de sangre. Ambas eran tipo O. Bien a trabajar. La policía de Richmond sabía que ambos crímenes fueron cometidos por el mismo asesino, apodado como el estrangulador de Southside por la prensa. Tenemos el turno de noche. Al no hallar una conexión entre las víctimas, parecía que él las eligió al azar. Temían que volviera a atacar. La pregunta era, ¿dónde y cuándo? Es conocido como el Canal del Río. Obtuvieron respuestas 2 meses después. El 22 de noviembre de 1987, a solo unos kilómetros de Richmond, en el condado de Chesterfield, hallaron otra víctima.
Dawn Chun, de 15 años, fue brutalmente violada y asesinada en su habitación. Como en los otros casos, el asesino había entrado en la habitación por la ventana. Aquí hallamos el número. Extrañamente, los investigadores hallan un número 8 pintado en el cuerpo. Pero salvo por unos cabellos, no se halló casi evidencia física. Sin embargo, los cabellos bastaron para que la policía concluyera que Dawn Chun fue la tercera víctima del estrangulador de Southside. A diferencia de las otras víctimas, Dawn era una adolescente, era asiática y no vivía sola. De hecho, sus padres dormían en la habitación contigua. ¿Cuántos años tenía? Ellos no oyeron nada. 15. Describieron a su hija como la típica adolescente. ¿Tienen una fotografía reciente? Bien, hora de seguir estudiando. Sí. La vieron esa noche por última vez. Bien. Ve y estudia. Después de cenar, Dawn dijo que tenía deberes que hacer y que debía ir a dormir cuando los terminara. Dio las buenas noches y se fue a su habitación. Su madre descubrió su cuerpo sin vida la mañana siguiente. Las autoridades se enfrentaban a un asesino serial que parecía extender sus límites fuera de Richmond. Su destreza para evitar ser detectado hizo creer a la policía que no era la primera vez que asesinaba. El detective Ray Williams contacta a los departamentos de policía locales en búsqueda de casos no resueltos con un modus operandi similar. A menos de 160 kilómetros, en el suburbio de Arlington, Virginia, el detective obtiene una pista. Allí el detective Joe Horgas de la policía local tenía varios casos de violación y homicidio sin resolver de hace 3 años. Los detalles de estos casos eran muy similares a los de Richmond y Chesterfield. 3 semanas después del homicidio de Dawn Chun, la policía de Arlington fue llamada al hogar de Sandra Thomas. Cuidado por donde pisamos. La mujer de 34 años había sido violada y asesinada en su propia casa. Al igual que las víctimas de Richmond, vivía sola y fue estrangulada con varios artículos. Con los cabellos y evidencia física recogidos en la escena, la policía determina que el asesino de Sandra Thomas era un afroamericano con sangre tipo O. Los otros crímenes sin resolver en Arlington fueron cometidos en 1984. Al detective Horgas le pareció extraño que el asesino dejara de matar de repente y continuara 3 años después. No se detuvo porque tuviese una novia, tampoco porque se casara. Se detuvo porque o se mudó, o está muerto, y no lo está si cometió los otros crímenes, o está en prisión. El detective Horgas revisó los registros de libertad condicional en busca de afroamericanos arrestados en Arlington en 1984. Allí encontró algo. A principios de 1984, un hombre de 21 años llamado Timothy Spencer fue arrestado por una serie de allanamientos y robos. Aunque eran crímenes no violentos, los registros indicaban que fue identificado como el sospechoso principal en varias violaciones en Arlington. Sin embargo, no fue acusado de esos crímenes. Después de cumplir 3 años por robo, fue puesto en libertad condicional. Y eso no era todo.
Su oficial de libertad condicional en Arlington sabía que después de ser liberado fue a una vivienda en Richmond y salió en libertad 2 semanas antes del primer homicidio. Si el detective tenía razón, Timothy Spencer era el sospechoso principal de al menos 4 homicidios en Virginia. Pero a menos que los investigadores lo conectaran a los crímenes, seguiría libre para matar. La policía de Arlington al fin identifica al sospechoso de varias violaciones y asesinatos sin resolver en un periodo de 3 años. Esos homicidios eran terriblemente parecidos a una serie de asesinatos que tuvieron lugar en Richmond. Para averiguar si se enfrentaban al mismo criminal, el detective Joe Horgas de Arlington viaja a Richmond. Allí se une con el detective Ray Williams. Luego de comparar todos los homicidios, estaban casi seguros de que los crímenes fueron cometidos por el mismo asesino. Descubren que Timothy Spencer, su principal sospechoso, fue hace poco puesto en libertad condicional y vivía en una casa en Richmond. Soy el detective Williams. ¿Podemos hablar? Claro, adelante. De acuerdo con el director del hogar, el sospechoso estaba haciendo diligencias. Los detectives le pidieron ver el registro de los días y horas en los que un liberado salía y regresaba al hogar. 18 de septiembre. De acuerdo con los registros, Timothy Spencer había salido el 18 de septiembre, el 2 de octubre y el 21 de noviembre. Fechas que correspondían con los homicidios en Richmond y Chesterfield. 18 de septiembre. También salió el 25 de noviembre para pasar el Día de Acción de Gracias con su madre en Arlington. El detective de Arlington, Joe Horgas, descubre que la madre de Spencer vivía a solo unas calles del hogar de Sandra Thomas, que fue asesinada ese mismo fin de semana. No era casualidad que esta mujer fuese asesinada a varios kilómetros con un modus operandi idéntico. ¿Y dónde estaba Spencer? En esa zona. Tantas coincidencias no existen. Había que pensar con lógica. Él era el culpable. Poco después, Timothy Spencer regresa a la casa. ¿Qué tal? La policía lo estaba esperando. El sujeto fue arrestado bajo sospecha de asesinato. Las manos en la espalda. Una búsqueda en su habitación no reveló ninguna evidencia sólida que lo vinculara a los asesinatos. Pero en su cama hallan el dibujo de un número 8, similar al encontrado en el cuerpo de Don Shang de 15 años. Bien, quiero que vea un par de fotos. En el interrogatorio, Spencer no confiesa. Quiero probar su memoria para ver si reconoce a estas personas. Sí. ¿Bien? ¿Conoce a esta persona? No. Negó saber algo de los asesinatos y las violaciones. No, ha estado en... Y negó haber dibujado el número 8 hallado en su cama. Los detectives creen que miente y acuden a la evidencia forense para probarlo. Se toman muestras de cabello y sangre del sospechoso. En la División Forense de Virginia, los criminalistas comparan los cabellos de Spencer con los encontrados en las escenas de los crímenes. La forma, tamaño, color y textura de los cabellos son idénticos. Pero Timothy Spencer tenía sangre tipo O, al igual que millones de personas. Para probar sin lugar a dudas que él era el estrangulador de Southside,
los investigadores recurren a un análisis más sofisticado, las pruebas de ADN. Los análisis revelan que el perfil genético del sospechoso era idéntico a las muestras biológicas halladas en las 4 escenas del crimen. Las probabilidades de que el asesino no fuese Timothy Spencer eran de 900 millones a 1. Fue acusado de 4 cargos de homicidio. Los investigadores creen que después de elegir a sus víctimas al azar, Spencer, un experto ladrón, entraba silenciosamente por una de las ventanas. Adentro las violaba y estrangulaba. Timothy Spencer fue condenado a muerte por los asesinatos de Donna Doyle, Stephanie Harris y Don Shan en Richmond y por la muerte de Sandra Thomas en Arlington. Fue la primera persona ejecutada en Estados Unidos con base en pruebas de ADN. Para el detective Ray Williams, las nuevas tecnologías forenses no podían haber llegado en un mejor momento. Sin la evidencia de ADN, Spencer no habría sido enjuiciado. Cuando se presenta un caso ante un jurado, este debe ver, tocar, sentir y oír. No teníamos mucho para que vieran, además del ADN. Y el ADN habló por sí mismo. Algunos asesinos no necesitan un motivo para matar. Y para los detectives, identificar a un sospechoso puede ser un reto.